Bendice, Padre, a tu iglesia. Bendíceme a mí, Señor, para también ser de bendición para mis hermanos. Pon tus palabras y tu temor en mi corazón, Señor, y ayúdanos cada día, Señor, a cumplir tu propósito, tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Buenas tardes. Dios les bendiga. Para los que no me conocen o se les olvidó mi nombre es Iván Agustín. Soy parte del equipo de predicación de la iglesia Ha Visto la Luz. Y le doy muchas gracias a los pastores que me dan la oportunidad de poder compartir la palabra con ustedes, ¿no? Entonces, vamos a continuar con la última predicación de este tema que se ha estado dando en las últimas semanas, que es el Salmo 23. Si quieren acompañarme con sus celulares, sus Biblias. Vamos a leerlo de nueva cuenta y continuamos con los últimos dos versículos. Entonces dice, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Ustedes cómo se imaginan que habrá estado el corazón de David, o en qué momento de su vida habrá escrito este salmo? Para adorar a Dios no se necesita estar en un tiempo de felicidad. Claro, es una gran motivación cuando sucede algo muy bueno en nuestra vida, y por lo cual podemos estar agradecidos con Dios. Pero también en los momentos de aflicción, en los momentos de debilidad, también es un buen tiempo en el cual nosotros podemos adorar a nuestro Dios. En este caso se ve que David tenía esa paz y esa confianza que trae el poner y depositar tu fe en Dios. Y cómo lo hemos experimentado en estos versículos del 1 al 4, como nuestro pastor, dice, ¿no? Como nuestro buen pastor, que está proveyendo y cuidando a su rebaño, a sus ovejas. Pero en el versículo 5, con el cual vamos a empezar, y nuestro primer punto, el que vamos a tocar, es nuestro anfitrión. Ahora sí vemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro anfitrión. ¿Qué es un anfitrión? Es, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer una fiesta o invitamos a algunas personas a nuestra casa, entonces tenemos que ser buenos anfitriones, tener preparado algo para las visitas, tener preparada la mesa para las visitas, el lugar, la casa limpia, ¿no? O sea, en ese momento creo que todos nosotros hacemos la limpieza que hacía falta desde hace tiempo cuando tenemos una visita, ¿no? Y en este caso, en el versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aderezar significa componer, adornar y hermosear. Eso es lo que significa aderezar. Cuando alguien viene a nuestra casa, ¿qué hacemos? La componemos, la adornamos y la hermoseamos para que nuestro invitado se sienta cómodo. Y eso es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo ahora como nuestro anfitrión, dice. Está componiendo, adornando, hermoseando, pero no solamente su casa, sino a nosotros. Fíjense lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 16, versículo 6. Ezequiel capítulo 16, versículo 6 dice, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive, dice. Está hablando de una metáfora de cómo encontró al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se encontraba abandonada, dice, ¿no?
como desamparada, como si apenas habían dado a luz al pueblo de Israel y la habían abandonado en la calle. Y todas las personas pasaban de largo, dice, porque lo menospreciaban, veían que estaba sucia. Y cuando pasó Dios, en ese momento dice que la vio en esa misma condición que todos los demás la habían visto, pero Él tuvo misericordia de su pueblo y se acercó para limpiar a su pueblo de toda la suciedad que tenía. Y continúa diciendo en el versículo 7, te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, o sea, había prosperado. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Y fuiste mía, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tajón y te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié como adornos y puse brazaletes en tus brazos y collares en tu cuello y puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro, de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a ser reina. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero dice ahí, yo puse mi hermosura sobre ti. Y eso es lo que Dios hace hoy como nuestro pastor. Hoy pone su hermosura en nosotros. Claro que nuestra historia no va a terminar igual a la que continúa. Si la siguen leyendo ustedes después en su casa, van a ver lo que hizo el pueblo de Israel con la hermosura que Dios había dado en ellos. Ellos continuaron y al verse hermosos se empezaron a prostituir con las demás naciones. Pero ese no es el caso de nosotros como iglesia. Si hoy tenemos la hermosura de Dios en nuestra vida, eso es para hacer de Él, porque Él había tomado como su esposa para Él. Y así con todo esto que vemos cómo Dios está hoy hermoseándonos, sigue siendo el mismo principio de cómo nosotros no debemos alejar nuestro corazón. Por más que estamos recibiendo bendiciones de Dios, no debemos alejar nuestro corazón de Él. Tenemos que permanecer firmes. Porque ahí dicen, si continuamos leyendo el versículo 5, cuando dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Alguien ha sido angustiado en este lugar? ¿Alguien ha sufrido angustia? ¿O alguien está sufriendo angustia? La angustia es una turbación en nuestro corazón, en nuestra mente, venida no solamente por alguna enfermedad, sino por alguna situación que tenemos con alguna persona o tal vez también con nosotros mismos. Cuando nosotros estamos siendo angustiados, debemos recordar esto: Dios ha aderezado mesa delante de nosotros. Ese quiere decir que Dios ha puesto también sobre nosotros bendiciones, las cuales pueden hacer frente en contra de las angustias que están delante de nosotros. Por eso el apóstol Pablo, cuando vemos algunas cartas, como por ejemplo Tesalonicenses, en donde él estaba siendo angustiado, cuando él estaba viendo dificultades en su ministerio, y aún inclusive con otras personas que decían ser creyentes, pero solamente querían afligirlo, en ese momento él encaminaba todo a que Dios estaba usando todas esas cosas para que su evangelio sea anunciado. Él estaba viendo que la envidia de unas personas estaba siendo para provecho porque el evangelio estaba siendo anunciado. Él estaba viendo que aunque lo habían encarcelado, en las prisiones estaban escuchando el evangelio. Entonces él no veía el mal que las personas podían hacer, él veía todas las oportunidades que Dios estaba abriendo.
Así también en nuestra vida. Van a haber momentos muy difíciles en nuestra vida, pero todos esos momentos difíciles tenemos que encontrar la oportunidad que Dios está abriendo para que su nombre sea glorificado. Dice después, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En la Biblia podemos encontrar casos de personas siendo ungidas con aceite. Personas que por una celebración o una bendición el aceite le era derramado, dice, desde la cabeza hasta la punta de su barba. Podemos encontrar el caso de Aarón y sus hijos, que cuando ellos fueron vestidos y puestos para consagrarse como sacerdotes, Moisés vertió aceite sobre su cabeza. Entonces, el ungir a una persona con aceite era una bendición, pero también era una consagración. Y quisiera que me acompañaran entonces cuando era una bendición y una consagración, pero hoy ¿cómo podemos tomar esto? ¿No? Como lo que dice las Escrituras, que Dios derramaría, ¿qué sobre nosotros? El aceite. Eso viene en Joel capítulo 2, versículo 28 al 29. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esta es la promesa que Dios había dado al pueblo de Israel después de que Él derramaría su espíritu sobre nosotros. Ahora bien, no debemos confundirnos. No quiere decir que si no vemos visiones, si no tenemos sueños, el espíritu no está en nosotros. Eso no quiere decir eso. Esto es una señal que Dios iba a dar en el momento indicado a personas indicadas. Pero la mayor señal que el Espíritu Santo está en nosotros es que nuestra vida está cambiando. Que nuestra vida cada día está siendo formada más a la imagen de Cristo. Decía un pastor, y esto sonará chistoso, pero es la verdad, dice, ¿no? La mayor muestra de que el Espíritu Santo hoy está en ti no es que hables nuevas lenguas, sino es que controles la lengua que ya tienes, ¿no? O sea, cierto, nos aleja del chisme, nos aleja de la mentira, nos aleja del engaño, nos aleja de la falsedad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo hoy en nosotros. No tenemos que enfocarnos en grandes manifestaciones, en grandes milagros, no. El mayor milagro que podemos recibir hoy es tener una nueva vida en Cristo. Ese rato le escuchábamos, cantábamos la penúltima alabanza, ¿no? Y decía acerca de cómo nuestro corazón no se saciaba, pero hasta que llegó Cristo y trajo saciedad en nosotros, ¿no? Como cuando tenemos sed, con este calor que está viendo, tomamos agua y nos tranquilizamos. Pero minutos después volvemos a tener sed. Pero Jesucristo viene como ese manantial de agua de vida, que entra en nosotros y no para de saciarnos. ¿Quién de todos nosotros era así, no? Que teníamos afanes, teníamos deseos y nos frustrábamos que no podíamos cumplirlos, nos frustrábamos que no podíamos obtenerlo, o si ya lo teníamos, a las pocas semanas queríamos otra cosa. Pero cuando viene Cristo a nuestra vida, ¿qué hizo? Si lo tenemos está bien, si no lo tenemos está bien. Hay saciedad en nosotros. Ya no hay una necesidad de material en nuestra vida, sino ya Dios trajo paz y tranquilidad a nuestro corazón. ¿Lo han sentido? Sí, ¿verdad? Todos hemos experimentado esto de parte de Dios. Entonces, dice el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. En otra versión cambiaban la palabra seguir por perseguir. Ciertamente el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. Eso es como nosotros vamos corriendo, ahí va el bien y la misericordia de Dios detrás de nosotros. Nosotros vamos caminando, nosotros vamos nadando, volando, lo que sea, ahí va el bien y la misericordia de Dios con nosotros. Esa es una bendición muy grande que podemos ver a través de toda la Biblia.
podemos ver cómo hombres y mujeres iban a un lugar y eran bendición en ese lugar. Iban a otro lugar y eran bendición en ese lugar. Como por ejemplo la vida de Jacob. A pesar de la vida que Jacob estaba teniendo en la casa de su suegro, Dios lo estaba bendiciendo. Y su suegro no lo quería dejar ir porque sabía que él estaba siendo bendecido por la presencia de Jacob en su casa. Y cuando él se fue, la bendición de Dios se fue con él. Así también con todos nosotros el día de hoy, la bendición de Dios está contigo. Ahora, ¿para qué usamos la bendición de Dios en nuestra vida? Para bendecir a otros, para bendecir a los demás. Y es algo que te va a ir persiguiendo todos los días de tu vida. Y entonces dice después, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Esto denota qué? Esto denota cómo el deseo de nuestro corazón no es estar lejos de Dios, sino es habitar todos los días en la presencia de Dios. Dice el libro de Juan capítulo 14, versículo 1 al 4. Y aquí retomamos lo que es Jesús como nuestro anfitrión. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Después dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahí empezamos a ver como dice, como una columna en el templo de mi Dios, en donde no saldrá de ahí. Ese es el final de cómo una persona morará por largos días, dice, o morará por la eternidad en la casa de su Dios. Después dice en el capítulo 7, versículo 14 al 17, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Está hablando de las personas que estaban llegando con ropas blancas y resplandecientes, y el apóstol Juan no sabía de dónde ellos habían salido, y le preguntaron, ¿de dónde han salido? Y dice él, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En otra versión, la Biblia Kadosh decía, y ellos son los que han muerto, dice, en la gran tribulación. Pero a pesar de que sus enemigos habían matado a estos en la gran tribulación, dice, ahora ellos habían sido emblanquecidos. Y después dice en el 15, dice, por esto están delante del trono de Dios y les sirven de día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Esto es adelantándonos a los tiempos futuros, pero como Dios, como ese buen anfitrión que fue a preparar un lugar para nosotros en su casa, y después llegando ahí, ponernos como columnas en el templo de su Dios, y como ahí después de eso, enjuagar toda lágrima, todo sufrimiento. Ahí decía un pastor una vez, dice, no, uno va a llegar ahí y dice, voy a empezar a llorar porque no veo a tal persona y a tal persona. Y dice, ¿será que en el cielo nosotros sufriremos por las cosas que no pudimos hacer aquí en la tierra? ¿O por las personas que por sus decisiones no llegaron ahí? Y decía él, es que eso es imposible. ¿Por qué? Porque aquí lo dice,
Él enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Toda tristeza, todo dolor, toda angustia en nuestro corazón será limpiado totalmente estando ahí. Tendremos una paz absoluta. Ahora, aunque fue rápido lo que toqué, digamos, esta parte, ¿no? Algo que debemos entender del Salmo 23, que es muy importante, es que no es un derecho. O sea, no lo podemos exigir. Este salmo no es algo que una persona alejada de Dios puede tomar para su vida. Este salmo es un salmo de privilegio para los que creen en Él. Porque si no creemos en Él, no podemos tomar estas promesas. Y nosotros predicamos a ustedes, iglesia, y nosotros deseamos y creemos que ustedes han creído en Él y que su fe está depositada en Él, y por eso ustedes pueden recibir esta bendición de parte de Dios. Pero para los que no se han arrepentido, no han creído, o sus corazones han estado alejados de esto, no pueden tomar estas promesas. Y no es porque yo no quiera o que Dios no quiera, sino porque este Salmo 23 comienza en el 22. Fíjense cómo empieza el Salmo 22. El Salmo 22 empieza diciendo, y este es el segundo punto, Dios, nuestro Salvador, dice, en el 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están de lejos de mí la salvación y las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Quién dijo estas palabras? Nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cuando Jesucristo dijo esto, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabemos que es el tiempo de su sacrificio y cómo Él sentía angustia dentro de Él. Y continúa en el 3, dice, pero tú eres santo. Estando en ese momento de angustia, recordar, dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y empieza a narrar en los siguientes versículos cómo sus enemigos parecía que se habían salido con la suya. Lo habían rodeado, lo habían golpeado, lo habían humillado. Pero después, en un momento, el salmo se transforma en alabanzas a Dios, diciendo desde el versículo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, y descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Y estas palabras me llenaron de gozo cuando estaba leyéndolas. Digo, como cuando Jesús inicia este salmo diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En verdad parecía que Dios no lo había escuchado, pero aquí dice en el 24, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó, dice. Él había escuchado y él estaba escuchando ese clamor. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo esta promesa. Dice después, de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirán vuestros corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Y ahora la promesa para nosotros, los que hemos de creer, dice, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. ¿Y quién es ese pueblo que no había nacido en ese tiempo? Nosotros.
¿A quiénes le fueron anunciados? A nosotros. Y Jesucristo cumplió su pacto, cumplió su promesa, el anunciar en medio de la congregación que esto iba a suceder. El evangelio ha sido anunciado. Y ahora sí, todos los que han creído en Cristo, quien ha sido el que ha sacrificado su vida para salvarnos nosotros, ahora sí podemos decir el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque Él ha resucitado, y cuando Él resucitó, fue la prueba definitiva de que Él ha pagado todas mis transgresiones, todos mis pecados, y ahora me da el privilegio de que Él me pastoree mientras esté en esta vida. Queremos que Jesucristo sea el pastor de nosotros. Queremos que Jesucristo sea el pastor de esta humanidad. Para eso debemos predicar también nosotros el evangelio. Hermanos, ¿ustedes por qué creen que Jesucristo insistentemente nos pastorea en esta vida? Les quiero dar unos ejemplos acerca de qué es aderezar las mesas delante de nosotros. Porque podemos tomarlo solamente de manera figurativa, o podemos tomar un ejemplo, ¿cómo se llama? Como los que les había puesto, ¿no? Invitar a una persona a nuestra casa y así, ¿no? Pero ¿de qué manera tangible podemos decir que Dios ha aderezado mesa delante de nosotros? Por ejemplo, una manera en que Dios adereza mesa delante de nosotros es manteniéndonos en esta iglesia, siendo privilegiados o siendo con palabra, con la verdad, con escuchar a los pastores que nos han estado predicando, viniendo a los tiempos de estudio, porque en todos esos tiempos estamos siendo fortalecidos, estamos siendo preparados. También una manera en cómo Dios pone eso es que nosotros en cada momento podemos asentarnos a su mesa. En todo momento, ese tiempo de devocional, ese tiempo de estudio, ese tiempo de lectura, ese tiempo de oración, ese tiempo con nuestra familia. En esos momentos Dios está mostrándonos de qué manera Él puede aderezar mesa delante de nosotros. Nosotros hoy estamos siendo preparados y con eso quiero terminar nada más en el punto número 3, nuestra eternidad. Nuestra felicidad no proviene de lo que nosotros consigamos en este mundo. Si conseguiste casa, gracias a Dios, qué bueno, y me alegro por ti. Si conseguiste trabajo, el trabajo que tú deseaste, si tus hijos terminaron la carrera que ellos quisieron y tú estás saciado, qué bueno, y me alegro por ti. Pero nosotros somos peregrinos en esta tierra. Nuestra esperanza, nuestros sueños, nuestro deseo no se debe aferrar a este mundo. Decía el apóstol Pablo, si nuestra fe solamente fuera para este mundo, para lo que vivimos en este mundo, seríamos los más dignos de conmiseración, dice. Y conmiseración, o sea, de lástima. Si nuestra fe solamente se estancara en este mundo. Pero cuando nosotros vemos lo que Jesucristo está haciendo, no nos está preparando para vivir una eternidad en este mundo, o para solamente vivir nuestra vida en este mundo. Y entonces continúa el Salmo 24, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y aquí está hablando ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque lamentablemente nosotros sí hemos hablado con mentira, sí hemos hecho falsedad, pero Él no. Y Él subió al monte santo. Después de su resurrección, Él ascendió a los cielos. Pero una vez ahí dice en el versículo 6, incluyéndonos ahora, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Versículo 7, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla.
Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de la gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Si ustedes buscan, las puertas no tienen cabezas. ¿De quién está hablando? De cada uno de nosotros. Dios ha puesto la eternidad en nuestras vidas. Dios ha puesto la eternidad en cada uno de nosotros. Y ahora, preparándonos para ese futuro, Dios nos está diciendo: alzaos, álcense, oh puertas, alzaos vuestras cabezas, oh puertas eternas, para que quien entre, el Rey de gloria. Pónganse de pie, hermanos. Como dice ahí, alcen vuestras cabezas. Algunas cosas no salen como nosotros lo planeamos, pero no debemos anhelar que las cosas salgan como nosotros las queremos. A veces Dios tiene que redireccionar todo lo que nosotros planeamos. Dice el apóstol, dice: ¿quién ha de pedir como conviene? Nadie sabe. Pero por eso hoy ha depositado Dios su Espíritu en nosotros, para interceder por nosotros. Y también Él ha puesto la eternidad en nuestros corazones, para que no busquemos solamente lo temporal que se corrompe y se destruye, sino que hoy pongamos nosotros nuestros ojos en Él. Hoy como iglesia estamos esperando no solamente que nuestro pastor esté aquí, sino estamos esperando a nuestro pastor que está en los cielos. Tenemos que alzar nuestro rostro, tenemos que preparar nuestras vidas y abrirnos como esas puertas eternas para que entre el Rey de gloria. Él decía, leíamos en el Evangelio de Juan, de sus mismas palabras: si no hubiera un lugar para nosotros en los cielos, Él ya nos los había dicho. Pero por eso Él nos dijo: voy a prepararles un lugar para ustedes. Preocupémonos por lo eterno. Preocupémonos por lo que realmente es importante. Hoy las cosas son más rápidas. El mundo está viviendo más rápido. El mundo ya no es paciente. Las personas ya no están a gustos esperando. Quieren todo inmediatamente. Como si fuera un restaurante, quieren que las cosas estén en menos de 5 minutos, y si no se enojan y se van. Hoy Dios nos está preparando para la eternidad. Aunque eso toma tiempo, aunque eso es tardado, aunque parece que estamos esperando y no sucede nada, Dios ha escuchado desde el primer momento en que hablamos, desde el primer momento en que rogamos. Él no desechó la angustia y la aflicción de su elegido, y tampoco desecha la angustia y la aflicción tuya, porque al ser tú parte de Cristo, también está escuchando a Cristo que vive en ti. Él está atento a todas las oraciones que tú has hecho, y aunque parece que su respuesta ha tardado, ha llegado justo a tiempo. Y a veces a tiempo nos ha dicho: no te conviene eso. Y aunque el momento, la negativa parece algo doloroso, nosotros vamos a entender algo: es mucho más grande el camino del Señor que el nuestro. No te angusties, iglesia, no te angusties ni tengas miedo. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Él regresará, pero estemos preparados. Hoy ha preparado Él el camino como ese gran pastor, en el cual podemos confiar y depender totalmente en Él, y en ningún momento Él nos va a decepcionar. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Señor, hoy estamos como iglesia agradecidos, Señor, agradecidos porque has puesto en nuestros corazones, Señor, a tu Espíritu Santo, el cual, Señor, cada día nos enfoca y visualiza y nos pone nuestras miradas en lo que realmente importa, en nuestro Señor Jesucristo sentado a tu diestra, Señor. Hoy esperamos su venida, Señor, pero mientras esperamos su venida también disfrutamos tu presencia, Señor. Hoy, Señor, tú vas cumpliendo, Señor,
toda tu voluntad en nuestras vidas, Señor, y nosotros confiamos en ello. Sabemos, Padre, que no es fácil a veces esperar, Señor, pero también, Señor, tú pones consuelo en nuestro corazón, Señor. Y mi consuelo, Señor, es estar con toda tu iglesia, mi Dios, con la presencia de cada uno de mis hermanos, Señor, que trae alegría y felicidad, Señor. Hoy no solamente confío en ti, Señor, sino tú también me has hecho confiar en cada uno de mis hermanos, Padre. Gracias por esta gran familia, Señor, que tú has puesto, Señor, en la cual podemos convivir, en la cual podemos tener una intimidad, Señor, una relación de amistad profunda, mi Dios, sin envidias, sin rencores, Señor, sin ningún acto, Señor, aborrecible, Señor, de la carne, mi Dios, sino hoy, mi Dios, estamos seguros, mi Dios. Qué alegría, Señor, es estar con toda tu iglesia, Señor. Congregarnos, Señor, en armonía todos juntos, Señor, porque aquí es donde has derramado también, Señor, vida eterna, abundante, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia. Te pido, Padre, que sus corazones estén firmes y que cada día caminen, Señor, confiando, Señor, en ti. Te lo agradezco, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, mi Dios. Amén.